Buenos días. Buenos días. Siempre para mí es una alegría poder estar con ustedes y poder compartir la palabra. Vamos a continuar con la presentación, con la enseñanza de primera de Pedro. Interesante, ¿verdad?, que Pedro le está escribiendo a los expatriados, a los que están dispersos, y comienza manifestando tres grandes aspectos en el capítulo 1 que están relacionados con el crecimiento de la persona, pero previamente preparando a la persona para ese crecimiento. En el capítulo 1 habla de tres aspectos importantes. La obra, primero lo que habla es la obra regeneradora de la persona. Habla de la regeneración, primera de Pedro, el 1:1-3 nos enseña. Capítulo 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Primer punto, nos hizo renacer. No es que nosotros hicimos nacer, sino algo pasivo. Él nos hizo renacer. Igualmente, lo sigue en el versículo 23, donde dice: siendo renacidos, nos da cimiento, no de cimiento corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primero, entonces, Pablo en el capítulo 1, primero tiene que ver el renacimiento. La obra que podemos ver ahí es la del Padre. Primero, el Padre. Segunda obra, estamos en la obra de la redención. La obra redentora es la obra que hace el Hijo. Y lo menciona en el capítulo 1, versículo 2, donde dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser renacido con la sangre de Jesucristo. Es la obra redentora que hace el Hijo. En el 1:3, perdón. La obra redentora, renacer. Y la tercera, que es la obra de la santificación, que es la obra que hace el Espíritu Santo. Prácticamente en el capítulo 1, Pablo nos está enseñando del nacimiento, de la obra redentora que hizo el Hijo y de la santificación que es llevada a través del Espíritu Santo. Nos está preparando, y seguir en el capítulo 1, Pablo, sobre la fe, ¿verdad? Habla sobre la fortaleza de la fe, sobre la prueba de nuestra fe. Pablo nos está preparando lógicamente para algo. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, 2 y 3, que es lo que vamos a ver hoy, miremos lo que nos enseña. Ya estamos hablando de una persona que ya está regenerada, que ya tuvo la oportunidad de tener la redención a través de Cristo y que ya está en el proceso de la santificación por medio del Espíritu Santo. Y esto a veces no lo entendemos porque nosotros queremos ser santos solo por nuestra propia fuerza, pero no es así. Nosotros somos santificados, o sea, que es también un proceso pasivo. No soy yo quien va a lograr la santificación, sino que es el Espíritu Santo que actúa en uno.
Ahora, lo sigue preparando. Y entonces ahora ya en el capítulo 2 dice, 2 del 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la venida del Señor. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor, por tu verdad, porque tú nos has ayudado, Señor. Ahora te pido, Padre, que sea tu Espíritu el que me dé palabra y que nos dé entendimiento, porque ese es uno de los ministerios que tiene el Espíritu Santo, es enseñarnos tu palabra. Quédate con nosotros. Tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Posiblemente algunos estuvieran acá diciendo: bueno, aquí no está hablando de la palabra, aquí está hablando de la leche, ¿verdad? Entonces, pues ya como niño, toda leche espiritual no adulterada. Pero esta es una carta que tiene un seguimiento desde que comenzó su primer capítulo hasta su último capítulo. Tiene una gran verdad. A veces, y eso es uno de lo que habla aquí de la leche aventurada, que como que estamos estudiando la palabra. A veces no la leemos como una sola carta, sino que leemos los versículos por separado, capítulos por separado. Y realmente es como una carta de amor que le escribió a los que estaban despatriados. Y la carta se entiende solamente cuando comenzamos a leer todo su contenido de la forma adecuada. Y aquí estamos hablando, ¿y por qué dice que es la palabra? Volvemos hacia atrás en el capítulo 24, del versículo 1, dice: porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿De qué está hablando ahí? De la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra. Y más abajo dice: y esta es la palabra. Y entonces continúa ahora con el capítulo 2 del versículo 1, 2 y 3 de la leche no adulterada. ¿De qué estamos hablando? Lógicamente, me dice él, de la palabra que está hablando. Entonces no hay duda que no estamos hablando del proceso biológico o que de la leche, o que existe otro tipo de alimento, que lo está comparando Pablo con una figura de la leche, que sea el alimento espiritual. Lógicamente, la leche no adulterada, dice, para que pueda en ella crecer. Ok, volviendo a esto, vamos a ver la tecnología. ¿Cuál es? Esta, ok. Disculpe. Entonces estamos aquí aprendiendo ahora qué es lo que nos está enseñando Pedro en esta carta. En el versículo 1, entonces estamos diciendo, estamos hablando de la palabra. Pero ¿por qué está hablando de la palabra? ¿Por qué nos está preparando desde el capítulo 1? Ahora comienza con el 2, que debemos de alimentarnos, de nutrirnos adecuadamente de la palabra. Porque más adelante, cuando vayan a verlo, en el versículo 4 y en el versículo 9, habla de dos grandes estructuras. Primero, la piedra viva. ¿Y qué quiere decir? Ok, tenemos que estar bien nutridos espiritualmente, porque sobre nosotros va a ser edificado, y que esa piedra angular es el mismo Cristo Jesús. Ok, vamos a seguir más adelante y después dice que somos un pueblo santo, sacerdocio, que quiere indicar que cómo debemos de preparar y alimentarnos para que nosotros podamos tener esa estructura de ser sacerdotes y ser pueblo santo y escogido de Dios. Eso lo van a seguir viendo cuando estudien todo el capítulo 2. Pero ahorita lo que estamos hablando es desechando lo malo. Primero, si vamos a edificar sobre mi cuerpo, si voy a hacer un sacerdocio santo, un pueblo santo, voy a tener una estructura espiritual, de la palabra me dice, tengo que desecharme de lo malo, tengo que deshacer. Y es lo primero que dice así: desechando pues todas, y comienza a decir 5 cosas importantes: la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las distracciones.
todas esas tienen una sola estructura, están arraigadas a través de la amargura. La amargura es el origen de todo eso. Pero la amargura tiene otro fondo también, mucho más grande. Ahora, lo que estamos viendo aquí, lo que nos dicen, ahora, esto no se encuentra totalmente aislado. Si ustedes vamos a Colosenses capítulo 3, 8, 9 y 10, ya Pablo nos está enseñando. Colosenses 3, 8, 9 y 10 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo todos despojado del viejo hombre con tus hechos. Siempre nos está hablando despojémonos. Ahora es interesante, aquí ya no hablamos en el aspecto pasivo, que nos van a despojar del viejo hombre o nos van a desechar, como dice la palabra, desechándolo, ¿verdad? En el primero de Pedro dice que yo tengo que desechar. Allá no estoy recibiendo que me van a desechar, sino que yo desechando, yo tengo que hacer. No digo desecha. Desechando en el tiempo, yo quiere decir que va a ser continuamente, que tengo que ir sacando todas esas cosas. A veces creemos que el cristiano automáticamente, cuando acepta al Señor, ya está completamente santificado. No, no estamos santificados. Vamos en el proceso de la santificación. No estamos completamente impecables. Estamos pecados. ¿Por qué? El pecado se origina desde el Génesis. Y eso no se puede dejar algo que hemos traído desde muy atrás. Tenemos que hacerlo de una forma. Pero sí, cuando el Señor, nosotros cuando aceptamos a Cristo y nos convertimos y renacemos, ya tenemos una sentencia sobre el pecado que sí tenemos que apartarnos porque es efectivo. El proceso, el cómo lo vamos a ir apartando es lo que tarda. O sea, no todos los días pecamos. Somos pecadores y debemos reconocerlo. La misma palabra nos enseña en 1 de Juan que si nosotros decimos que no pecamos, mentimos y le hacemos a él también mentiroso. No, y no es así. Entonces tenemos primer elemento, la malicia. ¿Qué quiere decir que es la malicia? Es una que alimenta los malos pensamientos. Es un proceso mental, la malicia, donde yo estoy deseando que le pase lo peor. Pero no es una acción, es simplemente un pensamiento. Y eso alimenta lo que se llama los malos pensamientos. Estamos constantemente maquinando, pensando, aún dentro de la iglesia. Hemos escuchado iglesias que a veces oran, ayunan para que el pastor se vaya o para que tal hermano no venga. Son malicias, es deseando el mal a alguien. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Desecha la malicia. Más adelante nos va a decir cómo todos estos elementos. El engaño alimenta la deshonestidad. El engaño es tratar de decir una mentira como una verdad. Me gusta en el libro del Génesis cuando Satanás, a través de la serpiente, comienza a engañar a Eva. Y ustedes conocen el relato bien sencillo cuando el Señor le dice: de todo árbol podéis comer, menos el que está en el centro del Edén, que es el árbol del bien y del mal. Pero miran como la serpiente es astuta, dice que se fue y habló con Eva, y lo primero que le dijo: porque eso dijo. Primero, está sembrando malicia. Segundo, no morirá. Es una mentira.
Inmediatamente la muerte sucedió, completamente, inmediata. Entonces la mentira sí puede llevar hasta la muerte. Tercer elemento que nos dice ahí, la hipocresía. La hipocresía, ¿qué es lo que alimenta? La falsedad. Si hubiese un premio, como hacen los Oscars, del mejor actor, el hipócrita ganaría. La palabra hipócrita viene a decir presentar una segunda cara. Originalmente, cuando los griegos hacían sus fiestas de antifaz, siempre se ponían una cara diferente a lo que era. Y ese es el hipócrita, aquel que muestra piedad, muestra misericordia, que viene y va a la iglesia y lee la palabra, muestra un estereotipo de santidad, pero solo el domingo o el sábado. De lunes a viernes es tan carnal como cualquier otro. Esa es la hipocresía. Podemos verlo en la iglesia, pero también podemos verlo en la familia. El matrimonio que refleja presentar una relación amorosa, una relación de unidad, pero que en el fondo realmente no hay nada. Igualmente en los cristianos. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra Pedro. Tienen que eliminar la hipocresía, tienen que ser honestos, tienen que ser sinceros. La palabra entre hipocresía y sinceridad a veces se relacionan. La sinceridad viene de la raíz de la cera. Sincera quiere decir sin tapar la reanura, porque el tanto utilizaba en las ollas, en los defectos, en los utensilios de barro, lo rellenaban con cera. Es como que cuando nosotros nos raja la pared y le ponemos un poquito de masilla, cemento blanco, y sin embargo la pintamos y queda como que si no hay nada, pero en el fondo hay una fisura grande. Así también es la sinceridad y la hipocresía. Muestra la cara que realmente no es. Y el Señor nos está enseñando ahí, bueno, tienen que desecharse también de la hipocresía. Otro elemento que nos dice que hay que desecharse es de la envidia. La envidia alimenta el desagrado. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy agradecido ni contento con lo que Dios me ha dado, que estoy viendo lo que tiene mi hermano y a él sí yo le deseo lo que él tiene. Esa es la envidia. No tiene contentamiento. ¿Cuánto es suficiente para el envidioso? No tiene un límite. La envidia es completamente grande. Ustedes pueden ver ahí en el libro de Mateo 27:18 que nos enseña. Mateo 27:18. Porque sabían que por envidia le habían entregado. ¿A quién entregaron aquí? A Jesús. ¿Qué es lo que envidiaban de Jesús? Que era el Hijo de Dios. No querían aceptarlo. Que Él hacía milagros. Que Él no violaba las leyes. Que Él tenía popularidad, porque estamos hablando todavía en la época de la popularidad de Cristo. Sí estaban envidiándolo. Entonces tenemos que desecharnos eso, porque la envidia puede llevar también hacia la muerte. El último elemento que le habla son las detracciones. Las detracciones vienen a apoyar un poco, alimentar un poco lo que se llama la discordia. Es lo que nosotros que nacemos vivimos, lo que son las injurias y las calumnias. Esas son las detracciones. Cuando yo estoy hablando mal de una persona y
estoy echándole lodo a esa persona, pero que yo me sienta como que soy la persona más limpia, porque estoy haciendo el daño. Esa envidia también está dentro de las iglesias. Hay iglesias que son muy envidiosas con otras. Hay iglesias también que se creen más que otras. Realmente que no debemos de tener ninguna calumnia ni envidia a la iglesia, porque la iglesia se ha creado solamente para la honra y la gloria de Dios. No es para sobresalir. Dice la palabra que somos la luz del mundo, pero la luz debe de ser para iluminar. No es para que la miren, sino es para dar. No es para recibir. No es para que la miren, qué bonita la iglesia, qué grande que es. No, no. La iglesia es para dar, servir, que la gente pueda andar con Cristo. Estos 5 elementos que nos enseñan están dentro de lo que es la amargura. Hebreos 2:15, ¿qué nos dice? La amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por una persona que esté practicando esto por amargura, ella puede ser tropiezo de muchas personas más. Y entonces, en el contexto donde nos dice Pedro, tengan cuidado, tienen que desechar todas estas cosas, porque lo que está preparando el Señor para nuestra vida y para nuestra forma de ser, tenemos que estar limpios. Es una iglesia que debe de estar limpia. Ahora, viene el segundo versículo. Y comienza a decir, ¿cómo vamos nosotros a eliminar todos esos 5 pecados que nos dieron? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno. Y mire la semejanza que nos pone acá. Desear como niño. Las que han sido madres y los que hemos sido padres sabemos qué es eso de criar. Pastor Juan José ha tenido buena experiencia en eso. Los niños es el desear como niño. Yo creo que en la parte médica, cuando nosotros tenemos al recién nacido, comenzamos a valorarlo del momento en que nace. He tenido la oportunidad de atender muchos partos, y uno de los criterios que siempre estamos es que esperamos que el niño llore y mame. Y lo que valoramos es con qué vigorosidad el niño está mamando. Si lo hace con la ansiedad, con el deseo, o no lo hace, o no sigue el pezón de la madre. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña eso el estado de salud del niño en ese momento. El niño no pide comida como nosotros. El niño siente una necesidad muy natural, y él comienza a pedir comida con llanto fuerte. Y por más que la madre lo esté arrullando y le dice, bueno, ahorita no te puedo dar de mamar, él no entiende. Él comienza a pedir, comienza a llorar. Entonces él nos está pidiendo cómo nosotros debemos, ¿verdad?, de desear, cómo debemos de desear. Ahora, interesante, Dios lo hizo todo perfecto.
Hizo todas las criaturas perfectas y lo hizo según su género. Dice que cuando el niño recién nacido, estamos hablando que entonces que es del género humano y por lo tanto debe de alimentarse de la leche humana, es lo más lógico, de la leche materna. Cuando ya comenzamos a darle otro tipo de leche al niño, ya no es la forma natural, ya está teniendo una alimentación adulterada, aún aunque sea la más semejante o la más cerca al igual a la leche materna. Pero es una alteración. Ahora, ¿quién produce la leche? El que va a hacer el parto. ¿Quién pare, en otras palabras? La madre. Ok, cuando nosotros nacemos espiritualmente, ¿de qué nacemos? Del Espíritu, de Dios. ¿Quién va a dar entonces la leche? El mismo Espíritu, el mismo Dios tiene que dar la leche natural. Entonces esa leche espiritual estamos hablando que tiene que ser semejante para poder nutrirse adecuadamente. Ahora, cuando estamos hablando aquí que desear como niño recién nacido, es el deseo. Los que hemos tenido niños, ¿cuántas veces maman al día? Promedio, maman cada 4 horas, algunos que son muy glutones, cada 3 horas están llorando. Estamos hablando que 6, 7 veces, promedio 8 veces al día están mamando. Y la cantidad que maman es de acuerdo al peso, la frecuencia, la cantidad, se mira la intensidad. Así es que lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que debemos de desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. Y aquí entonces estamos hablando de la actitud de un niño. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, debemos también tener la actitud como un niño de querer desear la leche espiritualmente. ¿Cuántas veces leemos la palabra? La leemos con la intensidad que queremos, con la rigurosidad de querer engordarnos, o solo la leemos cuando allá nos acordamos. Aquí ocupan mucho lo que es el área de la siembra de los vegetales en esta zona del sur. Y hay también un tipo de vegetales que le llaman los bonsai. ¿Y qué se trata de un bonsai? Se trata de un árbol desnutrido, donde le están cortando constantemente las raíces principales, radiculares, y entonces no absorbe bien, aunque haya el nutriente, no lo absorbe bien. Entonces es como decir un árbol desnutrido. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si nosotros no tenemos esa actitud de desear, de buscar la palabra de Dios, vamos a quedar como cristianos bonsai. Cristianos que hemos tenido el primer paso, que es la regeneración, pero que no hemos avanzado hacia la salvación propiamente. Porque a veces cuando nos hablamos en esta parte final dice para que crezcáis en salvación. Es que la salvación también se crece, se obtiene inmediatamente. Vamos a explicarlo aquí. Segundo, ¿cuál es la fórmula perfecta? ¿Qué es lo que quiero decir la fórmula perfecta? ¿Cuál es la leche adecuada? En la práctica médica lo primero que llegan las madres y me dicen, bueno, no le voy a dar una más porque yo trabajo. ¿Cuál es la fórmula que debo darle, doctor? ¿Cuál leche es la que debo de dar? Bueno, uno como médico lo aconseja la leche más adecuada de acuerdo al costo, uno de acuerdo a la necesidad, dos al peso del niño, el requerimiento del niño. Entonces comenzamos a hacer la fórmula y ver cuál es la cantidad adecuada, cuántas cucharaditas, cuántas onzas, hacer la fórmula adecuada. Pero la pregunta sería para nosotros, ¿cuál es la fórmula adecuada de la palabra espiritual? Primer elemento que tenemos que es la palabra. Primero, la palabra es de Dios. Las escrituras. La Santa Escritura nos dice que no es traída por hombre. En 2 de Timoteo 3:16 y 17 que nos dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que no es inspiración humana. Me está hablando entonces que sí es la fuente perfecta de esta leche, es la fórmula perfecta. ¿Y qué tan perfecta es?
Segunda en Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir que es viva? Que ella tiene vida, que es la única que da la vida eterna. ¿Qué quiere decir que es eficaz? Que de 100 veces de una persona salva, 100 veces se salva. No se pierde. Que es efectiva también. Entonces, estamos encontrando la palabra que es la parte más perfecta y de la fórmula perfecta. No nos equivoquemos. Tercero, tiene que ver también sobre la fórmula incorrecta. Ojo acá. Hay fórmulas incorrectas que nosotros debemos de evitar en cuanto a la nutrición de la palabra de Dios. Y quiero compartir algunas de las fórmulas imperfectas que nos podemos tener. Por ejemplo, la interpretación personal de la palabra o de las profecías. Y comienzan a leer. Y cuando leen el versículo, leen el pasaje y comienzan a decir, yo creo que eso dice así. Primero ya está dando su opinión. Yo. No dice que es Dios. Pero ¿cómo llego yo a tener entonces la palabra perfecta, la interpretación perfecta? Ese es el papel de la iglesia y el papel de los líderes. Enseñarle a interpretar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21? Entendieron primeramente esto. 20. Primero de Pedro, capítulo 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y tengamos cuidado, porque podemos leer la palabra de Dios que es la verdadera y la que no altera. Pero la interpretación que yo le estoy dando sí está alterando la fórmula en la palabra. Ninguna profecía es de interpretación privada. Hace muchos años estaba oyendo una radio y estaba un predicador hablando sobre eso, y estaban dos amigos y uno de ellos era el pastor y uno le decía al otro, mire, el Señor me dijo que tienes que invertir $1,000 y que Él en 2 meses te va a regresar $2,000. Que se quedó viendo y le dice, pero ¿dónde está eso? ¿Qué es prosperidad la palabra? El Señor sobreabunda. Bueno, ¿tú crees en eso? Le dijo. Y dice el pastor, claro que sí, que yo creo en eso. Pues hagamos lo siguiente, le dice. Préstame los $1,000 y yo te los doy. Y en 2 meses tú me das los 2,000 y agarras los 1,000 tuyos y me das los 1,000 a mí. No quiso aceptar. ¿Por qué? Porque es una interpretación privada. Todo lo que se dice en la palabra tiene que ser sometido en ella. Es lo que dice la palabra, no es lo que diga yo. Me hubiese gustado que ustedes, después de este mensaje, pueden ir a la palabra y decir, ¿es cierto lo que dijo el predicador? ¿O fue algo que le salió espontáneamente? No. Tiene que ser tamizado a través de la palabra. Ese es un problema de la interpretación, ¿verdad? Una fórmula incorrecta, mala interpretación. Otra fórmula incorrecta es que cuando yo tomo el versículo y lo saco del contexto y solo leo la parte que me conviene. ¿Cuántas veces leemos la parte que nos conviene en cuanto a las promesas del Señor? Pero no leemos la parte que realmente a nosotros nos corresponde hacer. Entonces, interpretamos y mal el versículo. Otra cosa también que nos da la fórmula equivocada es cuando comenzamos a quitarle y a ponerle a la palabra de Dios. No es así. Por eso que la mejor forma para entender la palabra de Dios es hacerlo de una forma expositiva. Así como lo estamos haciendo. Leemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo que termina la carta. Y podemos ver cuál es el verdadero sentido que dice. Otra mala interpretación que se está dando últimamente es quererle ayudar a la Biblia.
Dice que la Biblia es un libro muy viejo. Es un libro que ya no va de acuerdo a la era, a la forma del siglo. Y que hay que entonces modernizarla. Y comienzan a traer a la iglesia y a meterle a la gente en sus pensamientos algunas doctrinas que son totalmente más humanistas, donde el hombre es el centro, ya deja de ser Dios el centro. Eso contamina y eso nos da una mala nutrición y una forma incorrecta. Y es lo que nos está pidiendo el Señor, que nos nutramos de algo que sea estrictamente de la esencia de Él. Por último, en el proceso de crecimiento espiritual, cuando nosotros aceptamos al Señor, creemos que ya hemos logrado todo. Quiero explicarles ese cuadrito, como ustedes ven. Tenemos el primer paso, es la regeneración, o sea, eso es lo que se llama la salvación posicional. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿soy salvo? Sí, soy salvo. La palabra lo dice, si de corazón lo hice, soy salvo. Pero sin embargo hay un peligro que es la santificación. Es lo que hace el Espíritu Santo, la santificación progresiva. Y en eso es lo que nos está pidiendo Pablo. Ustedes de ahora, de aquí en adelante, aliméntense bien, conozcan bien la palabra, hagan bien las cosas que el Señor les pida. Es lo que llama la doctrina. Y por último tenemos lo que es la glorificación. Eso, en ese cuadrito, es lo que nosotros estamos hablando de la salvación. La salvación no solamente es el primer punto, donde dice el nuevo nacimiento. Sí es cierto que tener la salvación. Y si lo hiciste de corazón, la palabra me dice que sí, yo no estoy perdido, que sí soy salvo. Pero sin embargo tengo que ir creciendo en la salvación a través de la santificación. Y llegaré a concluir hasta la glorificación. Y esa glorificación es cuando yo esté en la presencia del Señor y yo pueda ver a Jesucristo cara a cara. Ese es un proceso. En el mismo libro de Filipenses 1, versículo 8, que nos dice, estando persuadidos de esto. ¿Qué es lo que estamos persuadidos? Que aquel que comenzó las buenas obras en nosotros, las perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el proceso de la santificación. Y de eso es lo que está hablando Pablo acá. No se queden aquí, hermanos, solamente como que ya logramos la salvación, sino que crezcamos en la salvación. Santifiquemos permanentemente nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que yo voy a ir desechando? Porque desechando todas estas 5 cosas que nos digo, que es como decía aquí, que es la malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas estas distracciones. ¿Cómo lo voy a lograr? Solamente la santificación con la leche no adulterada de la palabra de Dios. Imagínense que nosotros fuésemos un frasco donde tenemos adentro la mitad del frasco lleno de agua sucia. Y esa agua sucia son todos esos 5 elementos malos que tenemos. ¿Cómo hacemos entonces para poder vaciar ese frasco y no dejarlo vacío? Lógicamente, echándole agua limpia. Y dejar que el agua limpia caiga y suba lo sucio y derrame a través del frasco, y llega un momento en que la agua limpia va a ser mayor y sacar todo lo sucio. Ese es el proceso de la santificación. Recibir la leche, la palabra de Dios no adulterada en mí, y ella es lo que va a sacar lo sucio, es lo que va a sacar nuestro pecado. Nuestra mente a veces, cuando oímos esto de desechando, creemos que es algo como que vamos a sacarlo de la bolsa y lo vamos a tirar. No es así. Es llenando con la palabra de Dios, que es la leche no adulterada, vamos a sacar las cosas que son sucias en nuestra vida. Por último,
Volviendo nuevamente a la sensación de la comida, de la leche, nos gusta ir paladeando. A mí me gusta ver las cocinas cuando uno está cocinando y está paladeando. Y comienza que le quito, que le pongo, y si quedó muy salado le echo más agua. Comienza a paladear en el alcohol, en nuestra vida diaria. Pero el niño también, cuando prueba la leche materna, después ya no quiere probar otra leche. O al contrario, si le dan leche de lata, después ya no quiere tomar la leche materna, porque su paladar ya quedó grabado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta? Y en el último versículo nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, si tú ya paladaste lo que el gusto de la que es la benignidad del Señor, no te va a gustar otro tipo de alimento. Es lógico. Tenemos un patrón de alimento nosotros. También debemos tener un patrón espiritual de qué es lo que nos vamos a alimentar. Y cuando nosotros tenemos ese patrón de alimento de la palabra de Dios y oímos otros tipos hablando de la palabra de Dios, pero que no tienen, que son palabras adulteradas, nuestro paladar lo rechaza. No. Nuestro paladar no lo aprueba. Y así es que nosotros vamos a llegar a la madurez. Cuando nosotros logramos discernir entonces entre el bien y el mal, porque ya no vamos a tomar leche, sino que vamos a tomar vianda, nos dice Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Que nos dice que nosotros ya somos maduros cuando podemos discernir entre el bien y el mal. Pero antes, Pedro nos está preparando y nos está diciendo, prepárense, porque lo que viene vamos a necesitar que estén con la doctrina básica bien fundamentada. Y esa es la función que hacemos dentro de la iglesia, es crear, formar, preparar en la doctrina de Dios. Solamente la palabra de Dios puede formar esto. Conclusión, ¿qué es lo que realmente nos pide Dios? Dios nos pide realmente que estemos preparados en su palabra, que la ansiemos como un niño recién nacido permanentemente hasta que lleguemos a alcanzar la madurez. Él también va a edificar sobre nosotros esa madurez, no nosotros, sino que Él es el que hace la obra. Él termina su obra, Él la va a terminar en el momento dado. Todos tenemos la oportunidad de ir a ver a Cristo cara a cara. Oremos. Señor Padre, gracias Señor por tu palabra, y permite Señor que podamos entenderla Señor y vivir en ella, andar en ella Señor, poder ser luz, poder ser sal Señor para los demás Padre. Pero primero, perfecciona la obra en nosotros, Señor. Permite que esta iglesia, Señor, sea utilizada para llevar tu palabra. Palabra genuina, palabra fiel y palabra verdadera, que son atributos tuyos, Señor. Fiel, verdadero y genuino, porque tú eres puro, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén.